Cordial saludo. En esta oportunidad les presentaremos la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, analizando de forma paralela los principales avances internacionales y nacionales desde la década de 1980 hasta la actualidad. A través de una línea de tiempo, podremos observar cómo el concepto de inclusión ha ido evolucionando, pasando de centrarse solo en las personas con discapacidad a convertirse en un derecho que reconoce la diversidad y busca garantizar una educación de calidad para todos. Iniciemos nuestro recorrido con la década de 1980, donde la inclusión era entendida como integración escolar. En esta época, las personas con discapacidad eran quienes debían adaptarse al sistema educativo, mientras que las instituciones mantenían un modelo de educación especial generalmente en espacios separados. En el ámbito internacional, la ONU proclamó en 1981 el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, lo que permitió visibilizar sus derechos. Posteriormente, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad en 1982 promovió la igualdad de oportunidades y una mayor participación social. En Colombia, el principal referente fue el Plan Nacional de Rehabilitación, implementado en 1982, cuyo enfoque era principalmente asistencial y terapéutico. Y como acontecimiento de inclusión, se destaca el reconocimiento internacional de las personas con discapacidad y como hecho histórico de la época, la caída del muro de Berlín en 1989, que transformó el panorama político mundial. Continuemos con la década de 1990, la cual produjo uno de los cambios más importantes en la educación inclusiva. El concepto evolucionó hacia necesidades educativas especiales, reconociendo que cualquier estudiante podía requerir apoyo para aprender y participar en una escuela regular. A nivel internacional, sobresale la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, realizada en 1990, y especialmente la Declaración de Salamanca en 1994, que promovió la educación de todos los estudiantes en escuelas inclusivas. En Colombia, estos avances coincidieron con la Constitución Política de 1991, que fortaleció el derecho a la igualdad y a la educación, y la Ley General de Educación 115 de 1994, que incorporó la atención educativa para las personas con discapacidad dentro del servicio público educativo. Como ancla de inclusión se resalta la Declaración de Salamanca y como ancla contextual la Constitución Política de Colombia de 1991, que fortaleció el reconocimiento de los derechos fundamentales. Hasta este punto hemos visto cómo la educación inclusiva pasó de un modelo de integración hacia el reconocimiento de los derechos educativos de todas las personas. A continuación, mi compañera Alejandra nos explicará cómo estos avances continuaron fortaleciéndose durante las décadas del 2000 y 2010 mediante nuevas políticas y derechos legislativos. Así es, compañeras. Bueno, ahora en relación a los decenios del 2000 al 2010, tomando como base el texto de Katarina Tomaszewski del 2002, quien plantea que la educación debe entenderse como un derecho humano fundamental y no como un servicio. Además señala que este es un derecho multiplicador porque permite el acceso al ejercicio de otros derechos como la igualdad, la participación y el trabajo. Desde su enfoque de las 4A, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, la educación solo puede considerarse un derecho garantizado cuando estas condiciones se cumplen. Dentro de ellas, la adaptabilidad es la clave para la educación inclusiva, ya que implica que el sistema educativo debe ajustarse al estudiante y no el estudiante al sistema educativo. Bueno, a partir de este marco, en el decenio del 2000, la inclusión comienza a consolidarse como un enfoque basado en derechos humanos, superando la idea de integración, ¿no? Se entiende como la obligación del Estado de garantizar no solo el acceso, sino también la participación, la permanencia y el aprendizaje en igualdad de condiciones.
En este periodo, a nivel internacional, se impulsa la educación para todos desde la UNESCO y se fortalece el enfoque de derechos humanos en educación, ¿sí? Como hitos normativos se destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. En el contexto nacional colombiano, este enfoque refleja o se ve reflejado en la Constitución de 1991, la Ley 115 de 1994 y la Ley 1098 de 2006, que orientan la atención a poblaciones vulnerables. También tenemos que en el decenio del 2010 este enfoque se consolida como un modelo estructural del sistema educativo. Y a nivel internacional, la Agenda de 2030 y el ODS 4 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hablan de educación de calidad, posicionan a la educación inclusiva como una meta global. En Colombia, pues este avance se concreta con la Ley 1618 del 2013 y el Decreto 1421 de 2017, que establece los ajustes razonables y el diseño universal para el aprendizaje como estrategias para responder a la diversidad. Desde esta evolución, la inclusión pasa de ser una política centrada en el acceso a convertirse en una transformación del sistema educativo, donde la escuela es la que debe adaptarse al estudiante y no el estudiante a la escuela, como pues ya lo habíamos dicho. Bueno, continuando entonces con la evolución histórica de la educación inclusiva, a continuación abordaré la década del 2020 y la década actual. En la década del 2020, digamos que la educación inclusiva se fortaleció como un derecho fundamental para todos los estudiantes, especialmente para aquellos con discapacidad, de tal manera que todos puedan acceder, aprender y participar con igualdad de condiciones. En este periodo se promovió la eliminación de barreras de aprendizaje y la participación, reconociendo que la diversidad es un valor que enriquece los procesos educativos. Ahora bien, a nivel internacional, la UNESCO y las Naciones Unidas impulsaron políticas que promueven la igualdad, la no discriminación y la participación de todos los estudiantes. En Colombia, este enfoque se consolidó mediante normas como la Constitución Política, la Ley 115 de 1994, la Ley 1618 del 2013 y el Decreto 1421 del 2017, que estas orientan la implementación de apoyos, de ajustes razonables y de prácticas pedagógicas de alguna manera inclusivas. Pasando ahora a la década actual, el concepto de inclusión ha ampliado un poco más su alcance, porque ya no se enfoca únicamente en la discapacidad, sino también en cualquier situación de vulnerabilidad y de exclusión social. Es por eso que la educación inclusiva se entiende aquí como un proceso permanente que busca garantizar todas las oportunidades de aprendizaje de calidad para todas las personas a lo largo de su vida. Uno de los ejemplos más significativos es que la responsabilidad de la inclusión deja de centrarse únicamente en la estudiante y se traslada al sistema educativo y a la sociedad, los cuales de alguna manera deben identificar y eliminar las barreras que se dificultan en la participación de estos estudiantes. Asimismo, la inclusión ya no termina en la escuela, sino que se proyecta en la educación superior, en el empleo, en la vida independiente y en la participación activa de la comunidad. Después de conocer esta evolución, podemos afirmar que la educación inclusiva ha avanzado significativamente gracias al trabajo conjunto de organismos internacionales y de la legislación colombiana, pasando de un modelo centrado en la discapacidad hacia uno basado en los derechos, la equidad y el respeto por la diversidad. Sin embargo, aún existen desafíos importantes para lograr una inclusión completamente plena, por lo que es necesario continuar fortaleciendo las políticas públicas,
las prácticas pedagógicas y el compromiso de toda la comunidad educativa para garantizar que ninguna persona quede excluida del derecho a aprender. Bueno, en conclusión, el aporte de Catarina permite comprender que entre los años 2000 y 2010 se da un cambio estructural importante. Se pasa de un enfoque asistencialista centrado en la cobertura hacia un enfoque basado en los derechos humanos. La inclusión educativa no se limita al acceso, sino que implica la transformación del sistema educativo para garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todos. En conclusión, y haciendo una mirada general a la línea del tiempo que acabamos de presentar, la educación inclusiva ha evolucionado en la búsqueda de un acceso escolar hacia la construcción de una sociedad más justa, donde todas las personas puedan aprender, puedan participar y también desarrollar plenamente sus capacidades.